Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía en esta hora. Es tiempo de estudiar la palabra de Dios. Este estudio diario que realizamos y que se presenta en diferentes horarios, 6:20 de la mañana, 1 de la tarde, 10 de la noche, con el propósito de edificar a cada creyente y amigo que decide estudiar con nosotros las Sagradas Escrituras. Esta semana tenemos un tema de mucho interés. Estamos tratando todas las naciones y Babel, y estamos utilizando un pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento. Génesis 11:9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Preste mucha atención en el día de hoy a esa declaración de Génesis 11:9, que es el texto bíblico a memorizar durante toda esta semana. Hoy estaremos estudiando una sola lengua. Es el tema propuesto para el día de hoy. Nuestro saludo cordial afectuoso de cada día al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, como siempre, nuestro saludo cordial y afectuoso. Muchas gracias, estimado amigo Pastor Juan Francisco Scroggins. Que las bendiciones del Todopoderoso puedan estar contigo, con tu familia y con ustedes también, amigos y hermanos que nos sintonizan a esta hora. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, que tu espíritu de amor nos llene cada día, se manifieste en nosotros y que nos permita poder desarrollar esta guía de estudio de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para este día. Será importante que así de entrada, como vamos a hablar de una sola lengua en toda la tierra, que encontremos algún fundamento en la palabra de Dios para la exposición de lo que significaba un solo idioma, el que se hablaba en toda la tierra. Vamos al libro de Génesis, en el capítulo 11, los versículos del 1 al 4. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y allí se establecieron. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y vamos a cocerlo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Pastor Veras, ¿por qué el sentir, la reacción que tienen estas personas en construirse una torre cuya cúspide llegue al cielo, y una de las razones que expone es que deben hacerse un nombre por si son esparcidos sobre la faz de toda la tierra? ¿Qué estaría pensando esa generación que vivió después del diluvio, como una actitud, quizás uno lo ve así, un tanto desafiante, de hacerse una torre que llegue al cielo, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra? ¿Había alguna instrucción específica después del diluvio de parte de Dios se le dio a esos hijos de Adán para que poblasen la tierra? Sí, la orden de parte de Dios había sido que se expandiesen. Por eso cuando los bendijo y les dijo que se multiplicaran, que llenaran la tierra,
La orden era llenar la tierra. Esa orden se le dio también a Adán y a Eva. Sí, así es. Repetimos lo que es tanto el diluvio como la Torre de Babel es una nueva creación, ¿no? Uh-huh. Dios inicia de nuevo el pacto con la humanidad. Esa es la realidad. Ahora, Dios quería que los hombres no se quedaran en un mismo lugar, que no se aglomeraran, sino que se expandieran. ¿Para qué? Porque el detalle es que al juntarse y edificar ciudades, los hombres iban a desarrollar de nuevo sus maldades. Encontramos no de manera furtiva, de hecho, el término de Babel, que significa puerta de Dios, y que de las ruinas de Babel surge Babilonia, este término aparece 2 veces solo en el libro de Génesis, con una primera mención en Génesis 10:10, y es el nombre del primer lugar mencionado como el comienzo del reino de Nimrod. Nimrod fue precisamente el primer rey, el primer poderoso en la tierra, y que se le da ese nombre de Babel a la torre o a la ciudad debido a que el lenguaje de los hombres quedó allí confundido y no se entendían entre ellos, porque Dios vio sencillamente que ellos deseaban estar unidos. ¿Con qué propósito? Lo primero es que no hay base para afirmar que la torre debía llegar al cielo, porque el texto dice: hagámonos una torre, construyamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Génesis 11:4. Puesto que el verbo llegar no se halla en el original, no está en el original, sino que ha sido suplido para dar sentido a la traducción. Era una torre para o hacia el cielo. Posiblemente el sentido fuera el de una torre de observación y culto a los dioses, como un sigurat, que fuera el centro religioso unificador de aquella ciudad en construcción en una empresa humana unida de desafío contra Dios. O sea, la Torre de Babel era un desafío abierto contra Dios y de rebelión contra Él. Y este intento mereció entonces el juicio de Dios con la confusión consiguiente de las lenguas, de una forzosa dispersión en grupos diversos y divididos que da lugar a la confederación unitaria contra Dios planeada por Nimrod. Lo que vemos es una costumbre de que los hombres se unían, se unificaban para estar en rebeldía contra Dios. Pero esta torre parece ser que era una torre que se tomaron decisiones muy serias. Uno se imagina que esos grandes líderes de aquella región decidieron desafiar abiertamente a Dios, porque el texto bíblico nos habla acerca de por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Quizá manejar la idea que esa torre, aunque Dios ya había prometido a esa generación de que nunca más iba a destruir la tierra por un diluvio, y puso como evidencia, como pacto, el arco iris. Sin embargo, notamos aquí que estas personas quizás no llegaron a confiar en lo que el Señor había establecido en su palabra, y hasta uno podría decir que esa confederación de personas que había ahí en la llanura donde estaban construyendo esta torre era una manera desafiante de decirle a Dios: bueno, pero si lo hiciste anteriormente, ahora nosotros te vamos a demostrar que ciertamente no lo va a hacer de nuevo. Y empezaron a construir esa torre, un desafío abierto a la autoridad divina que había ordenado a los seres humanos que se esparcieran sobre la tierra. Pastor, establecer que había un solo idioma, una lengua en toda la tierra, ¿es correcto esto que leemos aquí en la Biblia? Todas las personas que vivían antes de la Torre de Babel manejaban un solo idioma. Es cierto. De hecho, literalmente la palabra se traduce como un labio o una clase de palabras, lo que indica no solo un idioma que entendían todos, sino también la ausencia de diferencias dialectales. Todos los hombres, pastor,
tenían la misma pronunciación y el mismo vocabulario. La unidad de idioma va junto con la unidad de origen. Además, un idioma común es un poderoso estímulo que promueve la unidad de pensamiento y acción. Y fue precisamente lo que Dios vio. De hecho, el mismo Señor, dice el autor inspirado, que reaccionó de esa manera. He aquí el pueblo es uno, y todos ellos, versículo 6 del capítulo 11, tienen un solo lenguaje. Hay algunas personas que han tratado de decir que no, que allí no se iniciaron los dialectos y las lenguas, los idiomas, pero el texto bíblico está hablando que en ese entonces la nación, los pueblos tenían un solo lenguaje, y el Señor dice, y han comenzado la obra y nada le hará desistir ahora de lo que han empezado. Es decir, que Moisés está interpretando el sentir de Dios, el gran desafío que sentían estos hombres de hacer una muralla bien alta por si viniera un segundo diluvio. Quizás uno se imagina que calcularon las medidas en que llegaron las aguas y ahora tenemos que hacerlas 2 o 3 veces más arriba por si viene ese diluvio. Señores, el ser humano desafía a Dios cuando Dios no está en el corazón y se piensa que ellos llegarían a ser Dios, que es lo que hemos estado estudiando durante todo este trimestre. Cuando el ser humano llega a pensar que puede desafiar a Dios siendo igual a Dios, comete grandes errores, y es cuando viene la orden del Señor: vamos a descender ahora y vamos a confundir allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Encontramos una idea interesante aquí en el texto, y es que ellos utilizan las mismas fraseologías de Dios. Sí, vamos, hagamos. Si nosotros vemos el contexto del Génesis, Dios dice, vamos, hagamos. Y ahora entonces ellos utilizan, ¿qué tenemos aquí? El papel de la humanidad todavía queriendo ser Dios. Desde el mismo comienzo, quien le presentó por primera vez fue la serpiente, naturalmente Satanás detrás. Le presentó a Eva: el día que de él comieres seréis como Dios, literalmente seréis Dios. Eva quiso ser Dios, Adán quiso ser Dios. Encontramos que Caín también quiso ser Dios porque mató a Abel, y una de las razones, dijimos en una entrega pasada que se pudiera ver acá, es que quería quedarse solo reinando él. Es como Dios, él solo, nadie más. Entonces ahora encontramos a la humanidad también queriendo ser Dios. Cuando usted y yo tomamos nuestras propias decisiones sin tomar en cuenta la orden divina, queremos ser Dios. El caso de los antediluvianos, quisieron ser Dios, y ahora los habitantes de Babel de igual manera quieren ser Dios. Vamos, hagamos. Y como usted decía, pastor, se está hablando de manera específica porque es posible que en la misma mente de ellos estuviese el diluvio. No nos vamos a dejar matar de nuevo. No confiaron en la promesa divina del arco iris que prometía no destruir la tierra a través de agua de nuevo. No confiaron en eso. Solo lo que vieron es, naturalmente, y se dieron cuenta que estaban en sus caminos malvados y que podría ser que como resultado de esos caminos Dios de nuevo quisiera destruirlos, y dijeron, vamos, hagamos una torre. No fue una torre que llegara al cielo, repito. No eran estúpidos, si me permiten utilizar el vulgarismo familiar. No eran estúpidos, eran hombres con una pericia impresionante. Era una torre donde ellos pudieran actuar en completamente rebeldía contra Dios. Era un laboratorio de falsa religión. Y entonces lo que encontramos era que no querían que Dios dominara sobre ellos. Era derrocar el gobierno de Dios sobre sí mismos. Un punto muy importante sobre la construcción de esa torre, y es que ellos lograron centralizar el poder. Y eso se le llama como totalitarismo. Y eso es muy peligroso. Debe darnos también una lección importante a las personas que estudian administración de empresas.
pues se le dice que el poder debe estar descentralizado. Cuando el poder se convierte en un solo punto, ahí de ahí emana todo, hay problema, y el estudiar este proyecto de la Torre de Babel nos enseña esta cosa. El proyecto de Babel podría parecerle hermoso e ideal a muchas personas ingenuas, la totalidad de la humanidad en un solo lugar, sin opiniones diversas y por lo tanto sin conflictos. Sin embargo, señores, está demostrado que donde no hay espacio para otras opiniones o tolerancia, las excepciones se convierten en un lugar espantoso con una existencia aburrida. Sin duda alguna, para un proyecto como el de la Torre de Babel, para que esto sea factible, se iba a requerir de la violencia y la opresión. Los gulags o los cambios de concentración son ejemplos de la historia moderna que nos advierten sobre esta idea de Babel en el individuo, en el que el individuo ya no existe y se reduce solo a un número a favor de una causa mayor. De manera que si nosotros deberíamos entender y saber acerca de esa Torre de Babel, es el hecho de que esta gente querían sacar a Dios de su designio, y por lo tanto, cuando ellos dicen vamos a hacernos un nombre, es una de las cosas más peligrosas que hay en el mundo. ¿No se ha dado cuenta, pastor, que el ser humano es egocéntrico? Sí. Es egoísta. Donde hay algún proyecto, si usted está incluido y el proyecto sale bueno, dice, bueno, eso salió bien porque yo estaba ahí, yo era la cabeza, yo era el hombre que, si salió mal, eso lo hicieron ellos. Es decir, que el hacerse un nombre y hacer que su nombre pueda brillar, debe tener mucho cuidado, porque el único que tiene un nombre, y mi nombre es Jehová, dice la Biblia, es el mismo Señor. Eso es correctísimo. Babel es el primer intento que la humanidad tiene para unificar al mundo. Aquí encontramos el globalismo. Aquellos que les gusta hablar del globalismo, encontramos el primer intento de la humanidad de unificarse, de tener un solo gobierno, de tener una unificación general y un nombre, como usted decía, pastor, porque ellos dijeron, hagámonos un nombre. ¿Cómo así? Hagámonos un nombre. Era fama lo que querían. ¿Fama? Hagamos una fama. Creemos una fama. Fuimos los primeros en derrocar el gobierno de Dios. No lo queremos. Sin embargo, el que tiene una fama es Dios. El que tiene un nombre es Dios. Y Él le da ese nombre a quien Él quiere. Lo que encontramos en Filipenses con el asunto de la kenosis y eso, es sencillamente que Dios le dio a Cristo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dios es el único que tiene un nombre, pastor. Seguro que es así. Hay una ilustración muy importante que se recoge de una obra literaria judía que habla sobre la mentalidad de los trabajadores de esa Torre de Babel. Señores, estaban tan enfocados en hacerse de un nombre, que esa historia nos cuenta, dice acerca de un hombre, cuando éste se caía y moría, a los constructores de esa torre no le importaba, pero si un ladrillo caía, se lamentaban y buscaban otro ladrillo para reemplazarlo. El ser humano se había vuelto menos importante que la torre y menos valioso que un ladrillo. Y eso, lamentablemente, en estos tiempos, para muchas personas que administran empresas, que administran grupos de personas, a veces les es más importante la maquinaria o las cosas que están dentro de esa empresa que el mismo ser humano. El Midrash denunciaba esas ideologías distorsionadas cuando la búsqueda de la unidad política, familiar, financiera e incluso religiosa se logra a expensas del amor, la justicia y la atención a la persona humana. El resultado es catastrófico. No fueron las torturas de la Inquisición y los asesinos del Holocausto cometidos por
el bien de la humanidad. Entonces hay que pensar en estas cosas. Cuando Dios está en medio de esa torre, entonces las cosas tienen que funcionar bien. Si Dios no está en la construcción de esa torre de Babel, va a suceder lo que sucedió ahí con esta historia que nos muestra esa tradición judía. El ser humano es menos importante que un pedazo de ladrillo, y eso también tiene su aplicación actual. Me gustaría, pastor, presentar cuál fue el pecado de Babel. Ya vemos que usted está hablando de una degeneración de la vida, el valor de la vida. Para ellos la vida era nada, que un ladrillo valía más que un hombre, que un ser humano. Cuando Jesús vino a morir por una sola persona en este mundo, si hubiese habido una sola persona, Dios hubiera dado su vida de igual manera en la cruz del Calvario. Y aquí vemos que el pecado, tenemos tres características o interpretaciones sobre el pecado de las personas en Génesis 11, 1 al 9. Número 1 fue la desobediencia. El pueblo desafió el mandato de Dios de llenar la tierra, Génesis 1:28, Génesis 9:1 y 7, estableciéndose juntos en Sinar, Génesis 11:2. Es decir, Dios había dicho que poblaran la tierra, que se esparcieran. Génesis 1:28, Génesis 9:1 y 7. Pero ellos se establecieron juntos en un solo lugar, en Sinar, Génesis 11:2. Número 2, primer pecado, ¿cuál fue, pastor? Los hombres eran desobedientes. Sí. Segundo pecado, descontento. La gente insatisfecha con su existencia construyó una torre templo para ascender y convertirse como los dioses en Génesis 11:4. Y número 3, orgullo. La gente decidió hacer mucho de sí misma, Génesis 11:4, en lugar del Creador. 3 pecados, pastor. ¿Los repites, por favor? Está la desobediencia, número 1. Número 2, descontento. Y número 3, orgullo. Orgullo. La verdad es que usted ha dado unos datos ahí bastante interesantes mientras usted nos estaba hablando acerca de esos 3 elementos importantes que lo motivaron a construir esa torre. Y yo digo que el ser humano como que no ha cambiado mucho. Solamente usted tiene que hacer una revisión en las redes sociales de muchas personas. En las redes sociales de muchas personas, lo que se publica, lo que se dice, y hay un anhelo, una ansiedad en este tiempo moderno de resaltar los valores personales y las cosas que se publican. En estos días, pastor, yo estaba mirando en las redes sociales y yo me sorprendí, ¿no?, de los intereses de los seres humanos y sus necesidades. Una persona que publicaba en sus redes sociales el hecho de que a través de la tubería estaba llegando el agua. Y a veces presentan fotografías de ciertos lugares para usted resaltar que usted estuvo en ese lugar. Es como ese anhelo de brillar, de decir que yo soy el mejor, que si nosotros pudiéramos llevarlo al término de Babel, entonces no habría mucha diferencia. Y diríamos que el ser humano hoy en día quiere tener el poder para brillar y decir que es semejante o igual a Dios. Algunas personas dirán, pero usted está exagerando, pastor Scroggins. El trasfondo es ese. El trasfondo es ese, lo que nosotros manifestamos y lo que decimos, que yo hice aquello, que fulano de tal, y resalto siempre mi nombre. Eso tiene que ver con lo que el enemigo pone en el corazón del ser humano para erradicar a Dios de su vida y hacerle creer que el ser humano es un Dios y que puede vivir sin el Dios Todopoderoso. Es muy importante eso que estás presentando, pastor, porque la historia de Babel también es una temática importante en el libro de Daniel. En Daniel encontramos de nuevo esa temática. De hecho, Daniel vuelve al Génesis, retorna al Génesis. Encontramos en el capítulo 1, versículo 2, que dice: el Señor entregó en sus manos
a Joacim, rey de Judá, o sea, en manos del rey de Babilonia, y parte de los utensilios de la casa de Dios los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Al Nabucodonosor llevar de regreso los vasos del Dios de Israel a la casa de su Dios, estaba colocando esos utensilios allí para él también hacerse Dios. En el capítulo 3 del libro de Daniel encontramos una estatua, y esa estatua manda adorar a Nabucodonosor como Dios. Pero escuchen algo más. Nabucodonosor inmediatamente lleva a los cautivos a Babilonia, les cambia los nombres. Está haciendo el papel de Dios al principio, que Dios los llamó Adán el día en que fueron creados. Génesis 1:28 y también Génesis capítulo 5, versículo 2. Lo que tenemos acá es que no solo los habitantes de Babel, que de hecho a Nabucodonosor quisiera decirles de paso que es el mismo Babel, la misma Babilonia. Estamos regresando allá, y el pastor presentaba algo interesantísimo, que nosotros también jugamos a ser Dios muchas veces. Así, amigos, con estas advertencias acerca de una sola lengua y la construcción de la Torre de Babel, estamos llegando al final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Queremos puntualizar esto, señores. Evitemos por todos los medios posibles estar resaltando ciertas cualidades que tenemos. Deje que los otros resalten esas cualidades, y especialmente cuando el Señor motiva a alguien para hablar de su persona, reconozca que lo que tenemos y somos proviene de parte de Dios, y el único que tiene un nombre que es sobre todos los nombres es el Señor Dios Todopoderoso. En Él haremos proezas. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, impresionados estamos con este estudio de la Biblia, especialmente cuando estudiamos acerca de la construcción de esta Torre de Babel. Necesitamos urgentemente que la sencillez y la humildad de Jesucristo cubra la nuestra. Amén. Que la gente pueda percibir que ciertamente hemos estado con Jesús, y que podamos en cada momento, en cada instante de nuestra existencia, resaltar tu nombre en las obras maravillosas que hace diariamente para redimir a los seres humanos. Favor que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.